Vamos a resolver ahora dos problemas muy interesantes que están asociados con condensadores eléctricos, pero un arreglo en serie en paralelo, incluyendo dieléctrico. ¿Okay? Es muy interesante porque vamos a poner en práctica algunos conceptos básicos de, de física eléctrica. ¿Okay? Les voy a poner esta situación. Imagínense este caso. Este sería el número 2, ¿verdad? Imaginen que ustedes tengan un condensador ese de placas paralelas, pero con la siguiente característica. Vamos a hacer esto así. Vamos a colocar acá esto así. No importa si el condensador está así o como generalmente aparece en los circuitos, que es de esta forma. La idea es la siguiente, fíjense, eso que estoy colocando acá es precisamente nuestro condensador. ¿Ok? Ahora me pegó un poquito largo aquí. Pero en ese condensador va a pasar lo siguiente. Aquí va a estar un material, un dieléctrico, y debajo de él otro dieléctrico. Vamos a colocarlo en rojo a este. ¿Ok? Entonces, el dieléctrico que está abajo tiene una constante K2 y el dieléctrico que está en la parte de arriba K1. ¿Ok? Ahora, ambas placas, como estoy hablando de un condensador plano paralelo, son iguales. Es decir, esta A1 y esto es también A1. O sea, A1 es igual a A2. Vamos a ponerle A2. Vamos a llamar esto A. Vamos a llamar esto A. Dicho de otra forma, es como tuviese esto. De este lado tengo un dieléctrico y de este lado tengo otro dieléctrico. Las áreas son iguales, tanto de la placa de la derecha como de la placa de la izquierda. Sin embargo, la distancia no. En este caso vamos a colocar que ambos dieléctricos ocupen la mitad de la separación de ellas, pues, entre ambas placas. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto mide D, que es la distancia de separación entre ambas placas, significa que esto es D medios y esto también es D medio. ¿Ok? O sea, el dieléctrico en negro puede ser, por ejemplo, madera. Y el que está en rojo podría ser papel o anime. Entonces tengo de un lado madera y del otro lado anime. ¿Sí? Y esto ocupa de entre 2 y esto ocupa de entre 2. Ustedes podrían tener, por ejemplo, en ese condensador plano paralelo un dieléctrico completo. O sea, podrías tener las dos placas, y entre ambas placas tú colocar un dieléctrico. Vamos a colocar las placas así. Y aquí está el dieléctrico. Qué sé yo, no sé, plástico, que tiene un valor de K. La idea es determinar la capacitancia equivalente. Muy bien. Pero en el caso de nosotros, no tenemos
un dieléctrico completo, porque el dieléctrico completo sería sencillo, porque, ajá, bueno, la ecuación que deberíamos utilizar es esta. Y esa ya la demostré en clase. Pero como ahí tengo dos dieléctricos que en principio son diferentes, entonces yo debo pensar qué se debe hacer en esa situación. En esa situación debemos tener presente lo siguiente: si los dos dieléctricos están conectados uno al lado de otro, o si están uno encima de otro. Ese aspecto es muy importante porque dense cuenta de un detalle. No es lo mismo tener un dieléctrico partido por la mitad que ocupe la mitad del área que ese mismo dieléctrico partido por la mitad y que me ocupe la mitad de la distancia que separa ambas placas. ¿Por qué? Porque según la forma como esté organizado de esa manera, yo puedo tener dos condensadores equivalentes en serie o dos equivalentes en paralelo. En el caso que voy a resolver ahora es el considerado para condensadores en serie. ¿Qué quiere decir esto? Que este arreglo que yo tengo acá, que parece un emparedado, un sándwich, o una torta de esas que antes vendían los F o Tío Rico, las tortas sándwiches, entonces vas a ver lo siguiente. Tienes primero un dieléctrico y después tienes otro dieléctrico. ¿Ok? Entonces, en este estaría K1 y en este estaría K2. Y aquí puedes tener tus fuentes de poder, pues tu borne positivo, tu borne negativo. Claro, esos dos punticos están en las placas, pues. Es esto así. Eso que no se nos vaya a olvidar. Bueno, en este caso, lo que tengo que tener presente es lo siguiente. Pero como estoy hablando de condensadores en serie, la ecuación de los condensadores en serie es así. Ahora, ¿cómo calculo C1 y C2? Bueno, simplemente lo que hago es lo siguiente. El final del primer dieléctrico y la placa primera donde se ubica el mismo serían un condensador. Eso quiere decir que esto que ustedes tienen acá, que es la placa de arriba y el final de ese dieléctrico, están formando precisamente un condensador plano paralelo. ¿Ok? Entonces, el área de este sector que está aquí es igual al área que tienes aquí arriba en la placa. Por tanto, tienes un condensador plano paralelo, que fue lo que comenté hace poco. Si aplicas esa misma idea para el de abajo, la superficie de inicio, o sea, la parte de arriba del segundo dieléctrico, sería una placa, y la placa metálica donde se asienta ese segundo dieléctrico vendría siendo la otra placa que necesita. Por tanto, en el segundo dieléctrico también tienes otro condensador plano paralelo. Como esta es la ecuación de un condensador plano paralelo, simplemente lo que tengo que hacer es sustituir. Ahora, C1 es igual a ¿quién? A K1 por C. ¿Por qué K1 por C? C1 es la capacitancia de ese condensador con el nuevo dieléctrico. Y C vendría siendo la capacitancia inicial. Es decir, la capacitancia 1 es igual a un factor multiplicativo K1, que es el del dieléctrico, por la capacitancia C. Esa capacitancia C es la que está en el recuadro. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque el área, si bien es la misma, la distancia no. Entonces, eso es importante tenerlo presente. ¿Ok? Entonces, observen aquí. 1 entre C1. Bueno,
simplemente sería 1 entre K1 epsilon 0 A1 entre D1. Perfecto. Más 1 entre K2 epsilon 0 A2 entre D2. Fíjense que lo que estoy haciendo allí es simplemente sustituir. Pero voy a recordar lo siguiente. A1 y A2 tienen la misma área porque son placas paralelas. Ok, ya esa primera parte la tengo. Epsilon 0 es también común para esos dos términos que están allí. Y D1 y D2 también. ¿Por qué? Porque D1 es la distancia que separa la placa de arriba del el borde inferior del primer dieléctrico, y D2 vendría siendo la distancia que separa el borde superior del segundo dieléctrico de la placa inferior, es decir, de esta. Y observen que ambas distancias son iguales. Esto es D, ojo, esto no es A, esto es D medio. Entonces, si eso lo tengo presente, me va a quedar lo siguiente. 1 entre la capacitancia es igual, recordemos los factores comunes, ¿verdad? Epsilon 0, el área. Acuérdense que aquí esto iba entre D1 y D2, ¿verdad? Pero D1 aquí iría entre D entre 2. Ok, entonces aquí iría D entre 2. Ahora, ¿qué es lo que nos queda acá? Fíjense, aquí nos quedaba un K1. Ya, vamos a borrarlo porque vamos a borrar todo esto. Sí, porque vamos a escribirlo mejor de manera de... Disculpen. Entonces allí, si saco factor común de medios, que recordemos que estaba dividiendo a la K1 y K2, y ese 2 que está aquí abajo, al aplicar la doble C, aparece aquí arriba. Entonces solamente aquí me queda es la suma de fracciones de 1 entre K1 más 1 entre K2. Por tanto, 1 entre C es igual a esto, a 2 epsilon 0 ya, déjeme ver algo aquí que ok, sí, estaba viendo, ajá. Ok, fíjense, entonces aquí quería A entre D. Aquí puedo hacer la suma de fracciones, ¿cierto? Entonces aquí quedaría K2 más K1 entre K1 más K2. A1 por K2, disculpen. Y como tengo acá la inversa, simplemente lo que tengo que hacer es invertir el término. ¿Ok? Fíjense que allí esta D que está acá, ya que estoy viendo aquí, esta D, ok, este 2 iría acá. Para ver, aplico doble C, sí, este 2 no va, este 2 va aquí. Ahora sí, ahora sí está bien. Entonces, este 2 no, sí, porque hice mal la sumatoria. Ya va. Entonces, si yo aplico la doble C, voy a obtener lo siguiente.
vean que este 2, entonces está acá. Sí, porque tengo que verificar las unidades. Esto irías aquí arriba. Bueno, esto simplemente se obtiene de... Vean que aquí directamente cuando yo hago la suma de fracciones, K1 por K2, bueno, vamos a borrar esto. Fíjense, a mí me va a dar ahora lo siguiente, 1 entre C. Aquí había dado ese 2 que estaba aquí donde está el D, pasa para acá multiplicando, sería 2 epsilon 0 a la D que estaba acá aplicando doble C, miré aquí arriba, y aquí me quedaría la suma de las fracciones. Entonces, si yo hago el cálculo rápido, queda esto, 1 entre C es igual a D 2 epsilon 0 por A, la suma de fracciones, y aquí viene la parte que nos interesa. Como nos están pidiendo el inverso, por tanto, C es igual a esto. Sería 2 epsilon 0 por A entre D por K1 por K2 entre la suma de K1 más K2. Recordemos que K1 y K2 son los dieléctricos. No especifican qué materiales son, pero para establecer que son diferentes, bueno, uno es K1 y el otro es K2. Ahora, C sub 0, que es la capacitancia inicial del condensador, esa capacitancia inicial sin los dieléctricos debería ser esta, epsilon 0 por A entre D, como lo habíamos visto en una clase anterior. Por tanto, la capacitancia equivalente del problema que acabo de presentar ahora es el siguiente, sería 2 veces, observen que epsilon 0 entre A, epsilon 0 por A entre D vendría siendo C sub 0. Por tanto, es 2 veces K1 por K2 entre K1 más K2 multiplicado por C sub 0. Y esto que ustedes tienen acá corresponde, por tanto, a la capacitancia equivalente de el arreglo que vimos ahorita. Es decir, una placa, la otra placa, y entre ambas placas tienes dos dieléctricos. Un dieléctrico así y el otro dieléctrico así. Recordemos que este era K1 y el otro era K2, pues. ¿Ok? El que vamos a hacer ahora es muy parecido, solo que en vez de ocupar la mitad de la distancia que separa ambas placas, ocupa es la mitad del área. La mitad del área del condensador, ojo, que en este caso coincidiría con la mitad de la placa. Pues de un lado vas a tener un dieléctrico y del otro lado, en la otra mitad, vas a tener el otro dieléctrico. ¿Sí? Y se va a observar que las dos ecuaciones son completamente diferentes. ¿Ok? En el caso que vamos a resolver ahora, es muy parecido, fíjense. Tenemos el mismo problema. Vamos a quitar esto de aquí que... Pero,
Ahora va a ocurrir lo siguiente. Esto corresponde a la mitad del dieléctrico y el otro dieléctrico. ¿Sí? Entonces, recordemos que aquí estaba K1 y esto es K2. Recordemos en este caso que la distancia que separa a ambos dieléctricos es la misma. Ambos dieléctricos no, a ambas placas. Esto es D. ¿Dónde va a estar la diferencia? Aquí. ¿Por qué? Porque si bien esta placa y esta placa son iguales, lo que ocupa cada dieléctrico no va a ser separado por distancia, sino separado por lo que ocupa en área. Esto vendría siendo el equivalente, por ejemplo, a los helados estos de Fitio Rico, que tienes 3 sabores. Entonces, de un lado tienes un sabor y del otro lado tienes otro sabor. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Simplemente combinarlos y mezclarlos y listo, pues. En este caso ocurre lo mismo. Aquí lo que pasa es que un dieléctrico ocupa la mitad del área y el otro dieléctrico el restante, ¿verdad? En este caso, lo que vamos a razonar es lo siguiente. Bueno, tendríamos entonces un primer condensador, que es este que está acá, y este vendría siendo el segundo, de esta forma. Este vendría siendo C1 y este vendría siendo C2. Ahora, C1, C2 tiene un dieléctrico K2 y este sería K1, ¿verdad? Este es mucho más fácil porque como los dos están en paralelo, simplemente se suma el directo. Entonces la capacitancia equivalente en este caso sería C1 más C2. Entonces C1 ¿a qué es igual? Sería K1 epsilon 0 a 1, que en este caso vendría siendo A entre 2 entre D, porque es la distancia que separa a esta placa de esta placa, más K2 epsilon 0 a 2 A entre 2. ¿Por qué? Porque ahora es esta mitad del área dividido entre D. ¿Cuál es el factor común en este caso? C es igual a, fíjense que epsilon 0, A entre 2 y D son comunes para ambos términos. Por tanto, K1 más K2, factor común vendría siendo epsilon 0, A entre 2D. Y recordemos que en el caso de la capacitancia inicial vendría siendo epsilon 0 por A entre D. Por tanto, la capacitancia equivalente de este arreglo de condensadores con dieléctricos nos queda así. K1 más K2 entre 2 que me multiplica a C sub 0. ¿Ok? Y esto vendría siendo en paralelo. Una pregunta que se les podría hacer a ustedes para razonamiento es la siguiente. Esto no está planteado ni siquiera en el libro de Figueroa. ¿Quién de los dos tiene mayor capacitancia en estas dos condiciones? ¿El que está en serie o en paralelo?
Y otra pregunta podría ser que determináramos cuál es la relación que existe entre el arreglo en serie con el arreglo en paralelo. Esas preguntas de razonamiento son interesantes porque uno dice, oye, yo creo que el condensador estando en paralelo es mucho más grande en la forma como lo estás colocando ahorita que el anterior por esta condición. Oye, yo no creo que sea el paralelo, yo creo que es en serie por esto y esto. Ese tipo de preguntas de razonamiento son las que te permiten verificar si se está entendiendo o no exactamente el planteamiento del problema. Porque uno puede decir, bueno, ese cálculo se ve elemental, pero el cálculo elemental también puede tener preguntas de razonamiento. ¿Okay? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. ¿Qué hago con la información que obtengo de la resolución del problema? ¿Okay? Entonces vamos a ver acá esos aspectos que no están preguntados por ningún lado, pero sería interesante discutirlo. Fíjense, vamos a ver acá esto. Esto lo podemos llamar C si queremos. En el primer arreglo, nos había dado lo siguiente. 2K1, vamos a ponerle CS como condensador en serie, ¿verdad? El equivalente. Esto es K1 más K2. Y el arreglo que vimos ahorita, capacitancia en paralelo, nos había dado, era esto, era K1, K2, aquí faltó C su 0, ¿verdad? Vamos a ver el primer caso. ¿Cuál es la relación que existe capacitancia en serie entre capacitancia en paralelo? Y ahí vemos quién es mayor. Entonces, en la capacitancia en serie nos había dado ahora esto, ¿verdad? Fíjense que el C sub 0 en ambos casos se van porque es factor común, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedes concluir de acá? Miren, la capacitancia en serie entre la capacitancia en paralelo de los dos problemas que vimos anteriormente nos da lo siguiente. Es igual a, observen, este 2 multiplica este 2. Y este K1 más K2 multiplica a su partner, a su compañero que está en el denominador del otro. Entonces queda 4 K1 por K2. Observen que K1 por K2 me daría un término al cuadrado, ¿verdad? Y este por este me da otro término al cuadrado. Por tanto, esta relación, como debe ser lógico, debería darnos adimensional. Porque simplemente lo que necesitamos son cocientes del número. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes concluir de aquí? Que la capacitancia en serie de lo que vimos anteriormente es igual a ¿quién? A 4 que multiplica K1 por K2 entre K1 por K2, K1 más K2 al cuadrado multiplicado por ¿quién? CP. Entonces, esto es muy interesante porque la relación que existe entre ellos es esa. Ahora, si a mí me hubiesen dado valores, por ejemplo, yo podría establecer qué relación existe directamente entre ellos dos. Por ejemplo, vamos a suponer que K1 valga 2 y K2 valga 3. Entonces simplemente lo que hago es la multiplicación, ¿verdad? 4, esto está al cuadrado.
¿Ok? Entonces sería K1 por K2 sería 2 por 3. Aquí sería 2 más 3 elevado a la 2 multiplicado por CP, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo 3 por 2, 6. 6 por 4, 24, ¿verdad? Entre 5 al cuadrado, 25. ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto? Bueno, resulta que la capacitancia en serie de lo que vimos anteriormente es menor que el arreglo en paralelo. ¿Por qué es menor en el arreglo en paralelo? Porque observen que C 24 entre 25 es menor que 1. Por tanto, para los dos problemas que vimos antes, tanto el arreglo en el que el dieléctrico lo ocupa la mitad de la distancia, dos dieléctricos ocupan la mitad de la distancia, y el otro caso que es los mismos dieléctricos, pero ocupando la mitad del área en ambos casos, uno puede concluir que la capacitancia en serie siempre va a ser menor que la capacitancia en paralelo. Entonces, ese aspecto es muy interesante porque comprueba algo que los profesores dicen o simplemente el cálculo te lo indica. La capacitancia en serie, la equivalente, siempre va a ser menor que la capacitancia de menor valor nominal presente en el circuito. Repito, la capacitancia en serie, la equivalente, siempre va a ser menor que la capacitancia con menor valor nominal dentro del circuito. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un circuito con 3 condensadores conectados en serie, uno es de 3 microfaradios, el otro es de 2 microfaradios y el tercero es de 5 microfaradios, eso quiere decir que el arreglo en serie de las tres, su equivalente, debería darme un valor resultante menor que los que le acabo de citar ahorita. Si en este problema, por ejemplo, aquí está C1, aquí está C2 y aquí está C3. Y les dije que los voltajes, bueno, voltaje era, vamos a ponerle 10 voltios. C1 era 3 microfaradios. C2 era 2 y C3 5 microfaradios. Eso quiere decir que la capacitancia equivalente debe ser menor que la menor de las tres presentes, que en este caso sería C2. En serie, en paralelo no, en paralelo eso no ocurre. En paralelo las capacitancias no tiene nada que ver si la resultante es menor que la menor de todas ellas, porque eso no es posible. Recordemos que en paralelo las tres se suman de manera directa, pues. En cambio, recordemos que la equivalente en serie viene de una fracción, de una suma de fracciones, y esa suma de fracciones se invierte. Entonces, en este caso, cuando ustedes estén sacando su cuenta y en un circuito en serie, la capacitancia equivalente es mayor que la que tiene menor valor nominal del arreglo que tienen ustedes al principio, significa que ese cálculo está malo. ¿Ok? Porque esto siempre se cumple. Que la capacitancia equivalente en un circuito en serie
debe ser menor que aquella capacitancia con el menor valor nominal que existe en el circuito. En el caso de resistencias eléctricas es al revés. Cuando estás hablando en paralelo la resistencia equivalente se calcula por medio de la inversa, del recíproco, pues. Por tanto, la resistencia equivalente en un circuito en paralelo debe ser menor que la resistencia eléctrica con el menor valor nominal dentro del circuito. Entonces, cuando veamos circuitos eléctricos con resistencia, se van a dar cuenta que es al revés. Es al revés. Y con esta ecuación plenamente estudiada, uno puede decir lo siguiente. Bueno, si en un circuito con condensadores, ya yo sé cómo van los condensadores equivalentes en serie en paralelo, entonces cuando trabaje con resistencias eléctricas, simplemente lo que hago es intercambiar las ecuaciones. Lo que antes era directo, ahora es recíproco. Y lo que antes era recíproco, ahora es directo. ¿Ok? Eso se va a discutir en la siguiente clase. No me queda más tiempo, muchachos.